Descubre las 5 lecciones de estoicismo que transformarán tu vida. Increíbles secretos revelados. Pedro, un joven ingeniero de ascendencia dominicana, se encontraba atrapado entre las 4 paredes grises de una oficina en Madrid. A sus 29 años, se sentía más como un fantasma que como un profesional. Todas las mañanas entraba en ese espacio frío con una chispa de esperanza, pero cada día su alma se apagaba un poco más. La luz del sol apenas iluminaba su escritorio, y el murmullo de celebraciones ajenas resonaba en su mente con el eco de una injusticia amarga. Sus colegas, ajenos a su esfuerzo, festejaban un éxito que él había forjado, neutralizando cada uno de sus logros, con su desdén. La mirada de su jefe, un aristócrata que miraba por encima del hombro, solo advertía a Pedro como un empleado más, y jamás como un talento digno de reconocimiento. La frustración crecía como una sombra ominosa. Recordaba las enseñanzas de su madre, quien le había transmitido que la perseverancia y la ética eran sus mejores armas. Sin embargo, en un mundo laboral que parecía cerrado, esa sabiduría se sentía como un peso en vez de un refugio. La presión empezaba a hacerle mella. Las noches eran cada vez más largas, llenas de insomnio y pensamientos que giraban en su mente como un torbellino. Su madre, al ver la angustia en su rostro, comenzó a narrarle historias sobre el estoicismo. Un verdadero guerrero no es aquel que nunca cae, le decía, sino el que se levanta más fuerte. Cada historia era una chispa de esperanza en medio de su malestar, pero la carga del ambiente hostil lo mantenía ciego ante la posibilidad de renacer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las tensiones aumentaban en la oficina. Un colega celoso, siempre al acecho, comenzaba a armar complots en su contra. La traición de aquel compañero que en otro momento había considerado un amigo le desgarraba el corazón. La noción de que su carrera estaba en juego le hizo cuestionar su lealtad a una familia que siempre había creído en él, haciendo que su malestar y desesperación se multiplicaran. El peso de la traición lo hacía dudar de su propia valía. ¿Cómo podía seguir adelante cuando cada día se sentía más descubierto, más vulnerable? Pedro se sumergía en las enseñanzas del estoicismo como un niño en un rincón oscuro buscando consuelo. A pesar de todo, su abuelo emergía en sus pensamientos como un suave viento que descompone. Tormentas. Sus palabras resonaban en su mente, empujándolo a recordar su pasado, evocando risas y cuentos de superación. Pero la realidad de su entorno seguía siendo un lazo pesado alrededor de su cuello. A medida que se acercaba a un gran proyecto, que era su oportunidad de demostrar su valía, sentía que la presión lo estrangulaba. ¿Podría realmente encontrar la fortaleza para reclamar lo que le pertenecía, enfrentando cada adversidad con la integridad que su familia le había enseñado? El clímax de su lucha profesional se acercaba, y el miedo lo acechaba como un lobo hambriento. El camino hacia su propia justicia y reafirmación personal aún estaba por escribirse, mientras el horizonte de su vida se oscurecía y la necesidad de renacer se hacía más intensa. La historia de Pedro apenas comenzaba, y la pregunta que resonaba en su cabeza no era si podría levantarse, sino cómo encontraría la fuerza para encarar todo lo que se avecinaba. Pedro se sentó en su escritorio una mañana, el café humeante en su mano temblorosa. El aire enrarecido de vulnerabilidad lo envolvía, haciendo que cada sorbo se sintiera como un desafío más que un momento de despertar. En un rincón de su mente, la voz de su madre repicaba, instando a recordar la determinación que siempre había llevado dentro. Había llegado el momento de encontrar esa tenacidad que parecía haber desaparecido en medio de la neblina de dudas. Reflexionando sobre su situación, se dio cuenta de que no podía seguir permitiendo que los demás determinaran su valía.
Los logros de su vida profesional no debían ser medidos por la percepción ajena, sino por su propio criterio. Decidió que era hora de reorientar su enfoque y de buscar en sus habilidades las herramientas necesarias para superar los obstáculos que se le presentaban. Sabía que su trabajo en el próximo proyecto sería su oportunidad para demostrar su capacidad, y por primera vez se sintió ante una encrucijada: dejar que el miedo lo consumiera o enfrentar la adversidad con pasión y compromiso. La presión estaba aumentando a medida que se acercaba la fecha de presentación del proyecto. Sin embargo, en lugar de dejar que la ansiedad lo dominara, comenzó a aplicar estratégicamente las enseñanzas del estoicismo. La idea de aceptar lo que no podía cambiar se filtraba en sus decisiones diarias. Sabía que su colega tramposo podría seguir intentando desestabilizarlo, pero ya no permitiría que ello interfiriera en su estado mental. En cambio, sus detractores se convirtieron en un incentivo. Cada susurro de desdén lo impulsaba a dar lo mejor de sí mismo. Durante las semanas siguientes se dedicó a perfeccionar cada aspecto del proyecto. Los cálculos y las presentaciones se convirtieron en su refugio. Las largas noches de trabajo, antes fuente de su angustia, ahora eran momentos de conexión con su pasión. Cada línea de código, cada gráfico, se sentían como pasos hacia su futuro. Se dio cuenta de que el verdadero poder de su estoicismo no provenía de ignorar su dolor, sino de transformarlo. En esfuerzo constructivo. Pedro decidió que este proyecto no solo sería una exposición de su trabajo técnico, sino también una manifestación de su crecimiento personal. Planeó su presentación con meticulosidad. Cada diapositiva se convirtió en un reflejo de su viaje, de sus luchas y de cómo había encontrado su voz en medio del caos. La noche anterior a la gran presentación, mientras el insomnio lo asediaba, resolvió que no dejaría que el miedo se interpusiera. Cerró los ojos y respiró hondo. En un susurro repitió las palabras de su madre: «Un guerrero no teme a la batalla». Al dar su presentación, sintió la energía en la sala, la atención fija en él. Mientras hablaba, su voz resonaba con un poder nuevo, un eco de su historia personal que cautivó a su audiencia. Versos de resiliencia brotaban de su ser, cada palabra impregnada con la confianza que había ido cultivando. Con cada gráfico que mostraba, sentía que estaba desatando más que datos, estaba entregando parte de su alma, partiendo la niebla de su historia de lucha. Al concluir, la ovación resonó en sus oídos como música, pero en el fondo sabía que era solo un paso. La mirada de su jefe, aunque admirativa, no era la única que le importaba. Era el reconocimiento interno, el entendimiento de que había reafirmado su valor, lo más significativo. Pero cuando su colega, aún con rencor, cruzó la sala con el ceño fruncido, Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había ganado una batalla, pero la guerra por su reafirmación aún estaba en marcha. Estaba decidido a enfrentar lo que se avecinaba, confiando en que cada paso, cada desafío, lo aproximaría más a su verdadero propósito. Y en ese instante de triunfo se preguntó: ¿qué lecciones aún le quedaba por aprender en este viaje hacia su mejor versión? El eco de la ovación aún resonaba en su mente mientras Pedro regresaba a su escritorio. A pesar de la satisfacción momentánea, sabía que este triunfo era solo una fase en su proceso de transformación personal. La satisfacción era efímera y las sombras de la incertidumbre empezaban a vislumbrarse de nuevo, especialmente con la presencia de su colega rencoroso, quien aparentemente no se iba a ningún lado. Su primer impulso fue hacerlo a un lado, minimizar su existencia, pero en lugar de abandonar la lucha, decidió cambiar su enfoque. Comprendió que cada adversidad que se presentaba era una oportunidad de aprendizaje disfrazada. Se propuso iniciar un diario donde anotaría no solo sus experiencias laborales, sino también sus reflexiones sobre las enseñanzas del estoicismo, identificando en cada nota una lección que pudiese extraer de su lucha. Pasadas algunas semanas, sus esfuerzos comenzaron a materializarse. Ciertamente, no todas las jornadas eran las mismas. Había días en los que la frustración ganaba la batalla. Una tarde, su colega hizo un movimiento calculado para sabotear un nuevo proyecto.
La tentación de caer en la provocación era fuerte, pero recordar las palabras de su madre lo ancló con firmeza. En lugar de reaccionar emocionalmente, analizó la situación objetivamente. Decidió que necesitaba confrontar el problema desde una postura racional. Compuso un correo profesional solicitando una reunión para discutir el enfoque del proyecto y cómo podrían colaborar más eficazmente. El día de la reunión, Pedro se sintió preparado. No solo había ensayado lo que iba a decir, sino que también había planeado cómo respondería a cualquier intento de desestabilización. La calma que había cultivado en su interior reflejaba una confianza renovada. Se sentó frente a su colega y comenzó la conversación en un tono colaborativo. El intercambio resultó más fructífero de lo que había anticipado. Su colega, aunque reticente al principio, empezó a participar. Pedro utilizaba cada comentario de su interlocutor como una plataforma para establecer argumentos sólidos y enmarcar su propia perspectiva. Sin embargo, no fue solo la lógica lo que se impuso, fue el reconocimiento mutuo del esfuerzo de cada uno. Al finalizar, ambos optaron por un enfoque conjunto sobre el proyecto, lo que sorprendió a Pedro. La confrontación había evolucionado hacia un canal de colaboración. Así, Pedro observó el poder de transformar un enfrentamiento en una oportunidad. Reconoció en sí mismo habilidades que había mantenido ocultas, esa capacidad de diálogo asertivo que nunca había considerado como un talento. Su mente comenzaba a abrirse a la idea de que las lecciones, independientemente de su forma, podrían ser encontradas en los momentos de fricción. Sin embargo, no todo era ideal. La camaradería recién dada no eliminó la ansiedad latente, y, a menudo, se cuestionaba si podría sostener este equilibrio. La presión seguía presente, y las voces del pasado susurraban dudas de que este camino era viable a largo plazo. Pedro decidió que debía formar una red de apoyo. Se unió a un club en su empresa dedicado al desarrollo personal, donde intercambiar experiencias y aprender de otros. Con cada encuentro, cada charla, se llevó una nueva pista sobre cómo otros habían enfrentado sus propias batallas internas. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, ni en sus inseguridades. Sin embargo, un mensaje de su jefe cambiaría la dinámica una vez más. Era una invitación a compartir su historia de transformación en una charla para toda la empresa. La cifra de asistentes le provocó un ataque inmediato de nervios. Apenas había comenzado a encajar las piezas de su nueva identidad y ahora se sentía tirado hacia el centro del escenario. La pregunta recurrente atravesó su mente. ¿Estaría listo para abrirse y compartir su viaje con sus compañeros? La noche antes de la presentación, se encontró rodeado de hojas garabateadas con notas y pensamientos, en la penumbra de su habitación, cuestionando su valor. Reconocía que cada paso había sido un avance, pero al mismo tiempo, el escalofrío en su espalda le recordaba que quedaba mucho camino por recorrer. ¿Podría realmente enfrentarse a la audiencia y hablarle de sus fracasos sin miedo a ser juzgado? La respuesta lo inquietaba, pero también lo motivaba. La historia que estaba a punto de contar, quizás, se convirtiera en la clave para cerrar ese ciclo de inseguridad. Si salía de su zona de confort, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Con esa decisión en mente, cerró los ojos y se pidió a sí mismo que encontrara la fortaleza para hablar con la verdad de su alma. El verdadero desafío se acercaba y estaba dispuesto a enfrentarlo. Con el alba como telón de fondo, Pedro se despertó con una mezcla de energía y desasosiego. La presentación lo aguardaba como una prueba de fuego, un desafío que prometía no solo mostrar su progreso, sino también desnudar sus vulnerabilidades. Había dedicado las últimas semanas a preparar su intervención, cada palabra cuidadosamente elegida como un ladrillo en su construcción personal. Sin embargo, la sensación de exposición lo llevó a reconsiderar el auténtico significado de esa charla. Mientras se duchaba, reflexionó sobre los conceptos estoicos que había estudiado, la autodisciplina, la aceptación de lo que no puede controlarse y el entendimiento de que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, nuestra reacción es lo que realmente define la experiencia. En cada gota de agua que caía, sentía que se desprendía una capa de miedo, un vestigio de la inseguridad que lo había acompañado por años. Con sus notas ya organizadas, se dirigiría al trabajo con un enfoque renovado.
Cada paso hacia la oficina era una afirmación silenciosa de que se encontraba listo para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, a medida que se acercaba al edificio, la ansiedad comenzó a brotar de nuevo. La gente alrededor parecía ir y venir con una seguridad que él anhelaba poseer. Al llegar, se saludó con sus compañeros, buscando una sonrisa amable que lo guiara. En su club de desarrollo personal había aprendido que una comunidad puede ser un espejo donde reflejar nuestras luchas y victorias. Las palabras de un amigo resonaron en su mente. La vulnerabilidad no es debilidad, es una fortaleza que conecta. Muéstrale al mundo quién eres y permitirás que otros hagan lo mismo. Cuando subió al escenario, el equipo técnico emitiendo su primer recuerdo, el murmullo del público se esfumó abruptamente. Mirando a la audiencia, sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. El momento de la verdad se había presentado en su forma más cruda. Con el micrófono en mano, comenzó su relato sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. Cada frase, cada anécdota de adaptaciones, fracasos y pequeñas victorias fue un recordatorio de lo mucho que había crecido. Sin embargo, al llegar al punto de tocar su propia fragilidad, la irracionalidad de su mente lo tomó por sorpresa. La voz del crítico interno, ese colega rencoroso, resurgió con más fuerza, cuestionando su autenticidad. ¿Por qué deberían escuchar tu historia? ¿Qué te hace diferente? La pregunta sigue pendiendo en el aire, cargada de juicio. Bajo la luz del escenario, Pedro sintió un vacío peligroso. Pero en lugar de dejarse llevar, recordó esas enseñanzas del estoicismo, un mensaje de autoconfianza vibrando en sus venas. Enfocándose en su respiración, dejó que las palabras fluyeran. Se expuso con honestidad, compartiendo no solo los éxitos, sino también las dudas persistentes que aún lo acompañaban. La autenticidad de su entrega transformó la atmósfera de la sala. Mientras hablaba, Pedro no solo esperaba inspirar, también buscaba conectarse con sus compañeros en su humanidad compartida, con la esperanza de que su experiencia pudiera servir de guía para aquellos que aún se sentían perdidos. Notó que algunos en el público asentían. Chris, su colega, parecía visiblemente sorprendido. Una chispa de respeto comenzaba a formar entre ellos en medio de la vulnerabilidad que habían mostrado. A medida que la presentación se acercaba a su fin, Pedro se dio cuenta de que, aunque había tenido miedo a ser juzgado, en realidad lo que había hecho era conectar. La sala estalló en un aplauso sincero, pero lo que realmente resonó en su interior fue un eco aún más fuerte. Había aprendido a traducir el miedo en fuerza, la inseguridad en puentes entre personas. Cuando terminó, la sensación de alivio y orgullo lo llenó. Había confrontado sus demonios, pero también observado cómo el miedo se transformaba en empoderamiento. Al salir del escenario, cada paso lo conectaba más con la nueva identidad que comenzaba a definir. Sin embargo, al pasar entre el público, vio a su jefe, quien lo miraba con una expresión de preocupación. El mensaje que iba a recibir a continuación plantearía un nuevo desafío, tal vez uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Con el corazón acelerado, preparó su mente para lo que vendría. ¿Sería capaz de afrontar lo desconocido una vez más y continuar construyendo sobre esta nueva base de confianza? La mirada de su jefe, un rayo de incertidumbre en medio de la euforia compartida con sus compañeros, lo llevó a preguntarse si el momento de triunfo se vería empañado por una crítica inesperada. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Pedro se acercó con una mezcla de confianza y aprensión. Al observar el rostro de su superior, notó una pizca de admiración y una realidad ineludible. La constante búsqueda de crecimiento personal no siempre se traducía en aprobación inmediata. «Pedro, buen trabajo en la presentación», comenzó su jefe, y aunque las palabras fueron de aliento, la forma en que se detuvo antes de continuar hizo que el corazón de Pedro se acelerara. «Sin embargo, debemos hablar sobre tu futuro en el equipo. Hay ciertas expectativas que es necesario cumplir». Las palabras se desvanecieron en su mente mientras su jefe continuaba hablando. Podía sentir cómo su inseguridad emergía, desafiándolo de nuevo, cuestionando su lugar dentro del grupo. Era una conversación crítica que podría sentar un precedente en su carrera. Debía prepararse para lo inesperado, para lo que requería un enfoque que no solo abarcara su habilidad en la oratoria, sino también su capacidad de resistencia frente a la presión.
Mientras escuchaba, Pedro se dio cuenta de que no se podía permitir ceder ante la ansiedad. Recordó la importancia del control emocional que había cultivado en las semanas anteriores. Con cada palabra de su jefe, él llevó a cabo un ejercicio mental, enfocando su mente en la convicción de que el crecimiento está enlazado a la incomodidad. Cada desafío era también una oportunidad para aprender. Sabes que este equipo te necesita y aprecia, pero necesitamos asegurarnos de que estás alineado con nuestras metas a largo plazo, insistió su jefe. Una frase resonó en la mente de Pedro. El estoicismo invita a la aceptación de la realidad tal como es. No podía cambiar lo que su jefe pensaba, pero podría controlar su respuesta. Se recordó a sí mismo que cada crítica era una semilla que podía germinar en un espacio de crecimiento. Entiendo la necesidad de alinearnos. Estoy dispuesto a trabajar más y encontrar formas de contribuir que también se ajusten a mis metas personales, respondió Pedro, utilizando cada trazo de firmeza que había cultivado durante su discurso anterior. Se sintió renovado, como un guerrero listo para aceptar el desafío. Mientras su jefe asentía, Pedro sintió una oleada de satisfacción. El reconocimiento de sus capacidades se traducía en preparación. No solo había logrado superar el miedo a hablar en público, sino que también había despertado un deseo real de avanzar más allá de sus límites autoimpuestos. Sintió que el momento de la verdad se acercaba, y la confrontación con los aspectos más desafiantes de su carrera estaba apenas comenzando. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando su jefe no continuó elogiando, sino que deslizó un comentario. Hay una oportunidad para liderar un nuevo proyecto, que podría ser ideal para ti, pero debe ser presentado a la dirección en una semana. Pedro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un nuevo reto para presentar ideas ejecutivos lo desafiaba a superar aún más su zona de confort. No era solo un nuevo proyecto, era la posibilidad de consolidar su lugar dentro de la empresa, a la par que enfrentaba las sombras de la duda. Mientras se alejaba de la oficina, reflexionó sobre su próximo paso. Ahora debía preparar no solo un discurso, sino una visión que fuera capaz de conectar e inspirar. No podía permitir que el temor al fracaso lo detuviera nuevamente. Así empezaría a forjar su plan, a construir sobre esa base de confianza que había comenzado a cimentar. Lo que había aprendido hasta ahora era solo el preludio de lo que estaba por venir. Con cada paso hacia su casa, Pedro se sentía más convencido de que estaba en proceso de convertirse en su versión más auténtica y empoderada. Sin embargo, la presión de cumplir con las expectativas y la responsabilidad de liderar lo mantenía alerta. La verdad era que el camino hacia el crecimiento personal implicaría más que solo buenas intenciones. Tendría lo que se necesitaba para no solo presentar su proyecto, sino para arriesgarse a ser expuesto a una crítica que podría cambiarlo todo. La determinación de Pedro creció a medida que se acercaba a su hogar. Sentía que un nuevo capítulo se abría ante él, repleto de potencial, pero también de incertidumbres. Era el momento de equilibrar su autoconfianza con la humildad necesaria para aceptar que aún necesitaba aprender y adaptarse. Al llegar, se sentó frente a su computadora y se enfrentó a la tarea de presentar su proyecto. No podía dejar que el miedo lo paralizara, así que decidió abordar el primer paso con un marco claro. Hizo una lista de los elementos clave que creía que podrían impresionar a la dirección. Cada ítem era una manifestación de su aprendizaje, de su crecimiento personal. Pero tras cada idea había una sombra, la autocrítica. Pedro sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a superar sus propias dudas. Mientras buscaba ejemplos de proyectos exitosos, algo resonó dentro de él. Recordó las enseñanzas sobre el estoicismo que había estado estudiando en su tiempo libre. La idea de que las dificultades son oportunidades disfrazadas se tornó en un mantra interno. Se sentía cada vez más inspirado a ver el desafío como un terreno fértil para el crecimiento. No solo profesional, sino personal. Con el reloj apuntando a las horas de la mañana, comenzó a esbozar su propuesta. A cada palabra que escribía, sentía el impulso de sus experiencias previas, las noches de estudio, los ensayos frente al espejo, cada conversación que había tenido con su jefe. Se dio cuenta de que cada uno de esos momentos era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad como líder en el trabajo. Sin embargo, a medida que su proyecto tomaba forma, aparecieron nuevas inquietudes. ¿Y si no le gustaba a su jefe? ¿Y si aquellos a quienes debía impresionar no entendían su visión? Pedro necesitaba un plan de contingencia.
No podía permitirse hundirse en las dudas. Se levantó y comenzó a hacer ejercicio, un ritual que había encontrado eficaz para despejar su mente. Cada repetición y cada paso eran una reafirmación de su compromiso. En medio de su entrenamiento, un pensamiento lo golpeó. ¿Qué pasaría si fracasaba? Antes, este tipo de preguntas habrían causado una tormenta de ansiedad, pero ahora tenía una visión diferente. La capacidad de levantarse tras una caída definía su carácter. Así que comenzó a escribir, no solo su propuesta, sino una lista de lo que podía aprender de un posible fracaso. La vulnerabilidad se transformó en una herramienta de poder. A la mañana siguiente, estaba listo para profundizar en su presentación. Pedro sabía que hablar ante la dirección no sería fácil, pero también era una oportunidad invaluable. Decidió practicar no solo su discurso, sino también las respuestas a las posibles preguntas difíciles. Esto no solo lo prepararía, sino que también lo dotaría de confianza frente a cualquier crítica. El impulso que sentía transformó la ansiedad en anticipación. Los días previos a la presentación estuvieron llenos de ensayos, ajuste de detalles y reflexión interna. Cada vez que se enfrentaba a un reto, encontraba formas de canalizar la presión en inyección de motivación. La noche anterior a la presentación, mientras repasaba su trabajo, un sentimiento de claridad lo envolvió. ¿Qué si lo que enfrentaba era simplemente el camino de su crecimiento? Esa noche no pudo dormir del todo, pero en vez de ceder al miedo, se sintió emocionado. Había llegado a comprender el valor de la exposición, incluso de la crítica. El día finalmente llegó, y mientras se preparaba para entrar a la sala de juntas, su corazón latía rápidamente. Sin embargo, a cada paso que daba, recordaba su viaje, la superación de temores y límites. La presentación no era solo un nuevo desafío, era una declaración de su compromiso con su desarrollo personal y profesional. Ya en la sala, mientras se preparaba para hablar, una pregunta inesperada resonó en su mente. ¿Estarías dispuesto a arriesgarte a perder para ganar algo mucho más grande? Este momento no solo determinaría su proyecto, sino su futuro. Tendría la valentía no solo de presentar sus ideas, sino de exponerse ante la dirección sin importar el resultado. La incertidumbre se intensificaba con cada segundo que pasaba. Cuando la puerta de la sala de juntas se cerró tras él, Pedro sintió que el aire se volvía más denso. La mesa, rodeada de rostros conocidos y desconocidos, representaba tanto un desafío como una oportunidad. La mirada objetiva de sus colegas era un espejo que reflejaba sus temores más profundos, pero también sus aspiraciones más elevadas. Mientras ajustaba su computadora portátil, una pregunta lo inquietaba. ¿Cómo convertiría su vulnerabilidad en fortaleza durante esta presentación? Su mente viajaba entre los momentos previos. Recordó a su mentor, quien una vez le dijo que la autenticidad, aunque a menudo incómoda, era la clave para conectar con los demás. En un instante de lucidez, decidió que no solo presentaría un proyecto, sino que también compartiría su proceso. Sería honesto sobre sus dudas y su viaje hasta ese momento. La idea de ser transparente lo entusiasmó. Después de todo, el estoicismo enseñaba que la vulnerabilidad era parte de la fortaleza. Cuando comenzó a hablar, las primeras palabras fluyeron con fluidez. A medida que exponía sus ideas, un cambio sutil ocurrió en su interior. La ansiedad que había sentido se transformó en un estado de alerta enfocado. Eran las mismas técnicas de respiración y concentración que había practicado durante sus entrenamientos. Se sentía cada vez más en control, cada frase elaborada cimentaba su confianza. Sin embargo, el turno de preguntas llegó antes de lo que esperaba. Los rostros que antes lo escuchaban con atención eran ahora evaluadores críticos. Las primeras preguntas lo tomaron por sorpresa, haciéndolo tropezar con sus palabras. Pero en lugar de dejarse vencer por la presión, recordó su lista sobre lo que podía aprender del fracaso. En ese momento, comprendió que cada pregunta difícil era una oportunidad para profundizar en su entendimiento y reforzar su posición. ¿Cómo puede su proyecto adaptarse a cambios imprevistos?, preguntó uno de los directores. Pedro sintió un escalofrío de incertidumbre. Sin embargo, en vez de titubear, recordó la lección de que la adaptabilidad es clave en el estoicismo. Respondiendo, compartió cómo las dificultades habían sido, en su experiencia, catalizadores para la innovación y la mejora. A medida que avanzaba, se percató de que había un patrón en sus respuestas. En cada desafío había un aprendizaje subyacente.
Esto no solo enriquecía su presentación, sino que también lo impelía a reflexionar sobre su camino. Estoicismo aplicado en la práctica. Cada respuesta se convirtió en un acto de reafirmación y autodescubrimiento. Cuando terminó, la sala estalló en un aplauso que resonó en sus oídos, pero más allá de la ovación, Pedro sintió una satisfacción genuina. Ya no era solo el nervioso empleado que entró minutos antes. Había crecido en ese breve lapso. Cada interrogante y cada respuesta lo habían moldeado, transformando su miedo en fortaleza. Al dejar la sala, Pedro decidió que a pesar de cómo fueran recibidos los resultados, había colocado su esencia en la presentación. Esa decisión, ese acto de autenticidad personal, valía más que cualquier logro material. Mientras caminaba hacia su oficina, sintió la necesidad de evaluar no solo los comentarios de sus compañeros, sino también sus propias reacciones. La mente de Pedro se activó al regresar a su escritorio. El desenlace de su presentación era un paso, pero no el final del camino. Sabía que un aprendizaje profundo requería reflexión y seguimiento. La mayor lección resonaba más allá de las paredes de la sala. ¿Podría en realidad seguir exponiéndose sin importar el resultado? Así como la dirección se preparaba para compartir su feedback, Pedro se sintió intrigado. ¿Sería este el inicio de un nuevo enfoque hacia su carrera? ¿Un viaje interno que desvelaría otras pasiones o habilidades que había mantenido ocultas? La intriga creció, y con ella la certeza de que había mucho más por descubrir dentro de sí mismo. La decisión de arriesgarse por su futuro profesional y personal parecía estar gestando algo significativo. Pero la verdadera pregunta permanecía: ¿estaba preparado para enfrentar lo que significaba este nuevo descubrimiento? La semana siguiente fue decisiva para Pedro. La presentación había dejado una marca en él, pero el verdadero desafío comenzaba ahora. Se preguntaba cómo podría capitalizar ese momento de crecimiento y transformarlo en un sistema sostenido de autodescubrimiento y evolución profesional. La presión por demostrar que no solo había sido un buen presentador, sino un innovador en su campo, lo mantuvo despierto algunas noches. A menudo, sus pensamientos giraban en torno a una premisa simple pero poderosa. Cada éxito y cada error tenía algo que enseñarle. Durante esos días, comenzó a construir un plan. Cada mañana se dedicaba a reflexionar sobre lo sucedido en la sala de juntas, identificando sus temores y celebrando sus logros. Se propuso escribir un diario donde registraría no solo su actividad laboral, sino también sus emociones, sus dudas y cualquier indicio de resistencia interna. Necesitaba un espacio donde pudiese desnudar su mente, un lugar en el que las lecciones del estoicismo pudieran florecer. La idea de adoptar una mentalidad de aprendiz continuo lo resonó con fuerza. Para Pedro, esto no solo era un cambio de actitud, sino un compromiso profundo con su propia evolución. Empezó a incluir lecturas sobre estoicismo en su rutina, absorbiendo las enseñanzas de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Se percató de que cada texto no solo enriquecía su comprensión filosófica, sino que también lo dotaba de argumentos para su propio proceso interno. Aprendió a enfrentar la adversidad con gracia y a rechazar la inercia. Pero la verdadera prueba llegó cuando tuvo que presentar nuevamente, esta vez frente a un grupo aún más crítico y exigente. La ansiedad se convirtió en ansiedad, un viejo conocido. Sin embargo, en lugar de permitir que esos sentimientos lo dominaran, volvió a recurrir a las herramientas que había cultivado. Revisitó su proceso de presentación. Recordaba que el momento clave no era la respuesta perfecta, sino la autenticidad de su experiencia. La vulnerabilidad que había abrazado antes era ahora parte de su arsenal. Una noche, mientras revisaba sus notas, se detuvo en un par de ideas subrayadas. La claridad proviene de la reflexión, y la duda es el primer paso hacia la sabiduría. En ese instante, Pedro sintió que un nuevo ciclo comenzaba a tomar forma. La segunda presentación no solo era una prueba de su capacidad profesional, sino también de su valentía emocional. El día de la reunión llegó y, desde el primer saludo, Pedro se sintió diferente. Aunque su corazón latía con fuerza, había una calma profunda en su interior. Esto no era solo una presentación, era una celebración de su crecimiento personal.
A medida que definía las pautas de su exposición, se dio cuenta de que había preparado no solo un contenido sólido, sino una narración auténtica que resonaría con su audiencia. Desde el primer argumento, transformó su ansiedad en energía positiva. Sin embargo, el líder del equipo había preparado una serie de preguntas muy incisivas. Pedro, alerta y presente, recordó su mantra: cada pregunta difícil era una oportunidad. Mientras respondía con seguridad, descubrió que lo que había aprendido desde su última experiencia había sido una transformación efectiva. La conexión emocional que cultivaba era evidente, había enseñado algo y a su vez estaba aprendiendo. Al finalizar la sesión, los aplausos de sus compañeros parecieron ensordecer al crítico, que incluso se mostró sorprendido por sus respuestas. Más allá de la validación profesional, Pedro se sintió orgulloso de sí mismo. No solo se había presentado como un experto, sino como un individuo en proceso de metamorfosis. Esa conexión que había esperado establecer con su audiencia, aquella que parecía tan distante antes, ahora era tangible y satisfactoria. Al salir de la sala, se detuvo un momento. La pregunta que lo había atormentado antes seguía merodeando en su mente. ¿Cuánto más podría descubrir sobre sí mismo a través de este viaje? Al encarar la incertidumbre, Pedro comprendió que cada nueva experiencia, cada interacción significativa, era una oportunidad para la introspección. Mientras se sentaba en su escritorio, comenzó a planificar su siguiente desafío profesional, no con miedo, sino con anticipación. Las posibilidades se multiplicaban y, aunque el camino era incierto, una certeza brillaba con fuerza. Estaba listo para asumir riesgos. Pero entonces, un mensaje en su correo electrónico cambió el rumbo de sus planes. Era una invitación para un seminario exclusivo sobre desarrollo personal y profesional. En su mente, la semilla de una nueva aventura comenzó a germinar. ¿Sería este el evento que lo llevaría a un nuevo nivel en su búsqueda de autoconocimiento? El sonido del timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos y lo llevó de regreso al presente. Era un recordatorio del seminario que había aceptado con un entusiasmo renovado. La sola idea de asistir a este evento lo llenó de expectación, pero también de un ligero nerviosismo. No podía evitar preguntarse si realmente habría algo valioso que aportara a su creciente ambición por entenderse y desarrollarse. A medida que se acercaba la fecha del seminario, Pedro dedicó tiempo a prepararse. No solo quería ser un participante activo, deseaba convertir esa experiencia en otra oportunidad para aprender y crecer. Esa mentalidad que había cultivado recientemente lo llevó a investigar sobre los ponentes y sus trayectorias. Descubrió que varios de ellos tenían enfoques innovadores sobre el desarrollo personal. Los admiraba por sus logros, pero también se preguntaba en qué medida sus historias de éxito podían aplicarse a su vida. El día del evento, la atmósfera era vibrante y llena de energía. Caminar por la sala lo hizo sentirse como un niño de nuevo, emocionado y un poco intimidado. Se sentó en un rincón, observando a otros asistentes, algunos ansiosos, otros confiados. El contraste le hizo reflexionar. Todos estaban allí por razones similares, pero cada uno tenía un camino distinto que recorrer. Decidió que esa diferencia era exactamente lo que lo ayudaría a identificar su propio camino. A lo largo de las presentaciones, los oradores compartieron poderosas lecciones de vida. Cada charla estaba impregnada de experiencias personales que resonaban profundamente con él. Mientras escuchaba, su mente registraba las ideas clave, a menudo sumándose a sus propias reflexiones. Tornó cada consejo en un prisma analítico, preguntándose cómo podría aplicar esos conceptos en su vida profesional. Uno de los ponentes citó a Epicteto: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas». Esa frase lo golpeó con fuerza. De repente Pedro sintió que varios de sus propios bloqueos eran fruto de la interpretación que hacía de las situaciones, más que de las situaciones mismas. Esta revelación lo llevó a realizar un cambio en la forma en que abordaba los obstáculos en su carrera. Con cada charla, su cabeza corría con ideas interesantes. Se sintió más seguro al acercarse a otros participantes, intercambiando pensamientos e inquietudes.
También se dio cuenta de que muchos compartían los mismos miedos y dudas que él. Esa conexión le brindó una sensación de pertenencia y mayor determinación de continuar su proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, durante una sesión dedicada al liderazgo, una pregunta provocativa cambió la forma. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para alcanzar tus metas? Pedro se sintió incómodo. La respuesta no era obvia, y, por un momento, un nudo se formó en su estómago. Reflexionó sobre sus propias aspiraciones y sobre todo lo que había estado invirtiendo en su búsqueda de desarrollo personal. La verdad lo golpeó. Había estado tan concentrado en el crecimiento que había descuidado otras áreas de su vida. Cuando el seminario concluyó, Pedro se marchó con más preguntas que respuestas. La frase resonaba en su cabeza, junto con la inquietud de lo que implicaría realmente hacer sacrificios por su futuro. Sabía que se había abierto una puerta hacia una mayor comprensión de sí mismo, pero también sintió que había un precio que pagar. Al llegar a casa, sacó su diario y comenzó a anotar sus pensamientos. Sintió que el seminario había sido solo el principio de un nuevo capítulo en su vida, cargado de incertidumbres y descubrimientos inesperados. Al mismo tiempo, un nuevo reto se plantó en su mente. Había llegado el momento de confrontar esos sacrificios. La pregunta que lo desvelaba ahora era si estaba listo para renunciar a ciertas comodidades en su vida para dar un salto significativo hacia una versión más audaz de sí mismo. La tensión crecía en su interior, llevándolo a una introspección necesaria. Pero entonces, una nueva invitación apareció en su bandeja de entrada. Era un llamado a un programa de mentoría exclusiva, donde un reconocido líder en su sector ofrecía guiar a selectos profesionales. Se preguntó si asumir ese compromiso sería el próximo paso o uno más hacia el abismo de las dudas que había comenzado a explorar. ¿Estaría preparado para seguir adelante, sabiendo que sus decisiones podrían alterar su trayectoria para siempre? Pedro se sintió frente a una bifurcación. El programa de mentoría representaba una oportunidad dorada para adquirir conocimiento y conexiones valiosas, pero también implicaba compromisos que podrían costarle tiempo y esfuerzo, así como la ansiedad de exponerse de nuevo al juicio. Después de una intensa noche de reflexión, decidió registrar sus pensamientos en su diario. Con cada palabra que escribía, su claridad aumentaba. La inversión en uno mismo es el sacrificio más significativo, anotó. Sabía que el miedo a fracasar era un obstáculo habitual en su vida, pero también comprendió que lo que realmente le preocupaba era perderse el potencial de su crecimiento. Los sacrificios eran necesarios, pensó, para alcanzar ese destino que había comenzado a visualizar. Con renovada determinación, se inscribió en el programa de mentoría. La experiencia se desenvolvió más allá de sus expectativas. Aprendió no solo sobre tecnicismos de su campo, sino también sobre estilos de liderazgo y el valor del networking. Cada sesión le permitía expandir su visión y fortalecer su convicción sobre su propia valía profesional. Las interacciones con su mentor, un destacado ingeniero en su rama, le abrieron los ojos a realidades sobre el trabajo en equipo y la importancia de la colaboración efectiva. Se dio cuenta de que el crecimiento profesional no solo era una cuestión de reconocimiento individual, sino de operar en sintonía con otros. Su mentor le enseñó que reconocer el talento en los demás puede ser igual de poderoso que buscar ser reconocido. Al completar el programa, Pedro presentó un proyecto que consolidaba todos sus aprendizajes. Utilizando el enfoque que había cultivado durante sus semanas de trabajo, transformó su proyecto personal en un viaje colaborativo, donde cada miembro del equipo se sentía valorado. Su visión de un liderazgo inclusivo comenzó a cristalizarse. Cuando llegó el día de la presentación ante la dirección de la empresa, por primera vez en mucho tiempo, no sintió temor. En lugar de ansiedad, sentía emoción y confianza. Había permitido que sus experiencias y conocimientos se entrelazaran, convirtiéndolo en un líder más seguro y auténtico. En medio de su exposición, vio a sus colegas reaccionar de manera entusiasta. Su enfoque había abierto un diálogo, creando un espacio donde todos se sintieron cómodos aportando ideas. Al finalizar su discurso, las palmas resonaron en la sala como un eco de agradecimiento a su valentía y crecimiento. Pedro había llegado a un punto en el que su voz ya no era solo una herramienta, sino un símbolo de transformación. La mirada de su jefe, en ese momento, reflejaba una aprobación genuina. Era claro que su trayectoria había captado la atención de quienes una vez lo ignoraron. Con la satisfacción de un ciclo cumplido, comenzó a organizar un grupo de mentoría dentro de su trabajo.
Convenció a sus colegas de aportar su conocimiento a otros, entendiendo que el verdadero crecimiento radica en compartir. La creación de este espacio colaborativo no solo cimentaba su liderazgo, sino que nutría la cultura del equipo en el que se encontraba. La sensación de comunidad, el reconocimiento del valor de las contribuciones individuales y la celebración de los logros en conjunto se convirtieron en pilares fundamentales de su desarrollo. Pedro entendió que había ganado mucho más que una carrera, había establecido un camino claro hacia su propósito personal y profesional. Aunque inevitablemente la vida siempre presentaría nuevos retos, se sentía preparado. Cada adversidad ahora era una oportunidad disfrazada. Las enseñanzas del estoicismo, que habían comenzado como un refugio en sus momentos de angustia, se habían consolidado en su ser como principios de vida. Finalmente, mientras miraba por la ventana de su oficina, dejó que una oleada de gratitud lo abrazara. Había enfrentado su angustia, el miedo y la inseguridad, y aún se levantaba cada día con la determinación de vivir su vida plenamente. La jornada apenas había comenzado, pero ya podía ver la luz de su futuro brillar con fuerza. La historia de Pedro es un viaje de autodescubrimiento y liberación. Su transformación personal le ofrece a cada uno de nosotros una invitación a enfrentar nuestros propios miedos y certificarnos en nuestro verdadero potencial. No esperen ni un segundo más para compartir la historia de Pedro con al menos 5 amigos que necesitan inspiración. Necesitan suscribirse ahora para no perderse estas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrese de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagan clic en la campanita.